Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar este hermoso devocional que el Señor nos trae el día de hoy, agradecemos a Dios por todo lo que Él está haciendo en los hospitales, lo que hizo en Valle, que la palabra no regrese vacía, que caiga en buena tierra, las oraciones de cada uno de ustedes, la palabra que se predica, los cantos que ministran el alma, el corazón. Y sobre todo que la paz del Señor y la salvación lleguen a las almas que son muy receptivas en medio de tanta conflicto y problemas que viven. Y agradecer a cada uno de ustedes el servicio que le prestan al reino de Dios. Y también pedirles sus oraciones hoy a nuestra hermana Lisette, que nos ayuda a subir todas las publicaciones, las predicaciones desde Ensenada, que Dios le puso en su corazón hace más de un año estar subiendo todas las predicaciones, que ya van más de 350 predicaciones que pueden encontrar, mensajes, estudios de lo que sucede en los hospitales, publicaciones, y le agradecemos tanto a Dios por su vida, por tanto empeño que le ha puesto, tanta perseverancia, que el Señor tome el control hoy, que la van a operar allá en Ensenada, y que sea Dios glorificado en su vida, que se glorifique en su vida. De antemano, pues estemos orando para que Dios tome el control, que sabemos de que, como dice su palabra, Romanos 8:28, todo obra para bien para los que amamos a Dios, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados, y sabemos de que Dios se va a glorificar en su vida. Así es de que no olviden tenerla en sus oraciones, y por todo y por cada hermano. Y pues muy bien, pues abran su entendimiento. Hoy la palabra nos va a bendecir tanto como lo hace diariamente. Y hoy hablaremos de un hombre que ofreció su adoración con el cuerpo. El título de hoy es Job, adoración con el cuerpo. Job era una persona íntegra, intachable. Sus costumbres personales eran bien conocidas por todo el pueblo. Diariamente se levantaba temprano para ofrecer holocaustos a Dios por sus hijos, por si hubiesen pecado. Preparaba las cosas de su casa, se preocupaba de que a su gente no le faltase nada y salía a su trabajo. Era un hombre importante. No pasaba un día sin que alguien le pidiera consejo en alguna cuestión personal o social. Incluso a veces tenía que salir a las puertas de la ciudad para establecer juicios en asuntos trascendentales tan importantes. Y si hablamos de su empeño por ayudar a los pobres, su fama se había extendido mucho más allá de su propia ciudad. Muchos decían que sus amigos eran incontables. ¿Y qué de su familia? Ninguno podía rivalizar con ella en seguridad, en belleza. Muchos envidiaban sus riquezas, su posición, su fama, y por si fuera poco, el cariño de aquellos que vivían a su alrededor. La rectitud de su vida se admiraba hasta en el mismo cielo. El Creador le había descrito como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en Job 1:1. Y de esa confianza en su Creador nacía la felicidad de su vida. Algunos creían que su reverencia era debida a la multitud de sus bienes, de las bendiciones que Dios le daba, o a la tranquilidad de su espíritu, o mejor aún, a una vida familiar llena de gozo. Pero un día llegó la catástrofe. Sin conocer razones ni causas, Job se encontró solo, enfermo y completamente pobre y sin hijos. Y como una cascada imposible de detener, las desgracias fluyeron con la rapidez de la desesperación. Has perdido todos tus bienes, le dijo uno de los mensajeros. Y también tu casa, le dijo otro. Y también tus hijos han muerto, le echó en cara un tercero, para llegar a lo más profundo de su alma.
Y cuando todavía su corazón no había logrado comprender la grandeza de su tragedia, su cuerpo se vio envuelto en la terrible agonía de una enfermedad que esclaviza hacia adentro y repele a los de afuera. Ahora necesita el consejo de alguien que le tienda su mano como un puente entre el día fatal y el final del sufrimiento. Y en el momento más cruel de su vida, la persona íntegra e intachable que tantas lágrimas ayudó a consolar, ahora busca ayuda y vuelve su vista a quien tiene a su lado, el ser más querido en la tierra, su propia esposa. Pero en el momento de mayor desesperación, escucha lo que más daño le podía hacer. En Job 2:9, su mujer le dice: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Se dan cuenta de la gravedad de estas palabras? En la soledad del corazón, las palabras crueles se recuerdan una y otra vez con el dolor profundo que solo parece encontrar consuelo en la muerte. Y de repente no le queda nada. Perdió su dignidad como persona al pensar que su desgracia era solo producto del castigo divino. Perdió la compañía de quienes se apegaban a él solo por su bondad. Y perdió lo más querido, su mujer y sus hijos. Y estos en la sinrazón de la muerte. Son cosas que a veces uno no entiende. Aquella en la sinrazón de la rabia malentendida. Y perdió también, es cierto, todas sus posesiones. Pero ¿qué más da? Aprendemos demasiado tarde que la riqueza no tiene ningún valor cuando uno está perdiendo la vida. ¿Y ahora qué sigue? Job no buscó ayuda, no fue corriendo a manifestar su pesar delante de aquellos a quienes tantas veces había regalado su tiempo. Tampoco formuló preguntas, esas que todos nos hacemos cuando algo desagradable enturbia nuestra mal acostumbrada vida. No se le ocurrió buscar en los libros de la ley alguna enseñanza o doctrina que pudiera maquillar un tanto el dolor de su corazón. Mucho menos pensó en ir a buscar de quienes conocen todas las respuestas religiosas y psicológicas en cuanto al sufrimiento y a la desesperación humana. Ni se le pasó por la cabeza enviar mensajeros por todo el país para buscar a alguien que restaurase su alma, aunque bien ganado se tenía ese favor. Ahora, simplemente, dice la palabra, adoró a Dios. Job 1:20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Simplemente adoró. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que un hombre solo, despreciado, pobre, perseguido, se vuelve hacia aquel que es el causante último de su desgracia para adorarlo? ¿Por qué quien atraviesa la oscuridad más profunda inclina su rostro hasta el polvo para dar gracias por lo que jamás va a ser capaz de entender? Su vida ha pasado a ser la mejor definición de la frustración continua. Job 7:4 dice: cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Job 7:11 dice: me quejaré en la amargura de mi alma. Job 3:3: perezca el día en que yo nací. Su rostro está enrojecido por el llanto, mientras repite una y otra vez en Job 10:1: hastiado estoy de mi vida. Y en ese momento dos cosas multiplican su dolor: la soledad de Dios, y él la siente así, aunque el Creador no se haya ido de su lado, y la ironía de sus amigos, una ironía
que desampara, que lastima, que hiere, que mata, ahí donde más daño hace, en la lealtad. Dios no quiso responder a Job. Esa era una parte del trato. Era la primera premisa de la prueba. Y Job, ese hombre íntegro e intachable, lanzó sus quejas a un cielo aparentemente solitario y frío. En Job 9:17 dice: Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. En Job 13:24, ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Y si el Dios lejano iba quemando poco a poco el corazón de Job, no menos llagas nacían al escuchar las palabras de sus amigos. Dios no rechaza al íntegro, no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades. Si buscaras a Dios, eso está en Job 8:5 y 6, Job 22:5, mientras sus amigos demuestran sobradamente su incomprensión y su falta de cariño, Job intenta defenderse como puede de tantas quejas y amarguras. Y ahora ya no importan sus palabras, porque solo son motivo de burla para sus más íntimos amigos. Ellos le angustian y le hieren, le olvidan y le hacen repugnante delante de todos. Por si acaso el castigo no hubiera superado ya al pecado, aquellos que dicen hablar de parte de Dios le añaden veneno y odio a un corazón completamente vencido y humillado. Y mientras, Job simplemente adora a Dios. Aún en sus quejas y su dolor encuentra algo de gloria. Job 6:10 dice: no he negado las palabras del santo. Y dice casi con la voz entrecortada, como quien tiene miedo de que la verdad pueda herir. Encuentra la razón de su vida en el mismo Dios que aparentemente se la está quitando. Y dice algo que impacta. Job 13:15, aunque Él me mate, en Él esperaré. En todo lo que Job dijo e hizo, adoró a Dios. Guardó su integridad y sus palabras delante de su Creador. Y lloró al asomarse durante meses a las puertas de un infierno que jamás hubiese deseado. El infierno de no escuchar al Dios que estaba adorando. Dios había apostado fuerte a favor de Job, y Job respondió quizá mejor que ningún otro ser humano. Solamente Dios mismo, cuando el Señor Jesús bajó esta tierra como hombre, soportó una prueba superior. Esa es una de las razones por las que Dios recibió la adoración de Job como un sacrificio precioso. Job adoró a Dios con todo su cuerpo, con todo lo que él era, había sido o podía ser en el futuro. Lo digo de nuevo. Job adoró a Dios con todo su cuerpo, con todo lo que él era, había sido o podía ser en el futuro. El príncipe del mal, Satanás, quiso quitar todo lo que Job tenía físicamente. Quiso incluso dañar al hombre íntegro en lo más profundo de su propia salud. Quiso derrotar la mente del que siempre había estado cerca de Dios, pero perdió. Y ese fue el momento más importante de todos, porque lo que quedó claro para siempre fue que aún con su cuerpo llagado, enfermo y lleno de dolor, Job adoró a Dios. Todo el cuerpo de Job estaba involucrado en la adoración a Dios. Y esto, que puede parecer una verdad, tiene su trascendencia. La mayoría de los salmistas desgranaron una a una todas las partes del cuerpo como fuentes de adoración a Dios.
Escuchen y estudien, estos versículos. Salmo 9:1, Salmo 112, verso 7, Salmo 63, verso 3, Salmo 65:5, Salmo 24:4, Salmo 17:3. En su alma también. Salmo 108, verso 1, Salmo 24:4, Salmo 103, verso 1, de sus labios. Salmo 65:7, Salmo 17:1, Salmo 49, Salmo 71:23, sus ojos. Salmo 17:2, Salmo 25:13, sus pies. Salmo 17:5, sus manos. Salmo 24:4, Salmo 26:8, Salmo 63:4, sus huesos. Salmo 35:10, sus palabras. Salmo 141:3. Y en el Nuevo Testamento encontramos la afirmación de Romanos 12:1 con la orden de entregarnos a Dios como sacrificio vivo, tomando como referencia el ejemplo de Isaac, sacrificado por su padre por su padre Abraham en Génesis 22:12. Isaac fue sacrificado delante de Dios, aunque no literalmente, porque Dios proveyó un cordero para ocupar su lugar. Y en ese sentido, Isaac podría haber sido tomado como un tipo de un sacrificio vivo. Y aunque todo nuestro ser debe estar involucrado en la adoración, el verdadero orden es, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, el espíritu, el alma y el cuerpo, lo espiritual, las emociones y el cuerpo. Pero volviendo a la historia de Job, en Job 42, del 1 al 6, dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El ejemplo de Job no es el único. Otros se sintieron de la misma manera y expresaron todo lo que había en su corazón, aun a riesgo de ser mal interpretados. Por ejemplo, en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 59:4, despierta, para ayudarme. Salmo 42:3, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Salmo 22:11, no estés lejos de mí, pues no hay quien ayude. Salmo 6, versos 6 al 7, cuando cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Puede que estas palabras suenen incluso conocidas en tu propia experiencia o en lo que estás atravesando. Puede que para algunos de los que estén escuchando todas estas expresiones sean más que palabras, porque reflejan a la perfección lo que hay en nuestro corazón. Pero entonces volvemos a la pregunta: ¿cuál es la razón por la que un hombre solo, despreciado, pobre, perseguido, sin familia, se vuelve a aquel que es el causante último de su desgracia para adorarlo? ¿Por qué quien atraviesa la oscuridad más profunda inclina su rostro hasta el polvo para dar gracias por lo que jamás va a ser capaz de entender? ¿Por qué la adoración está tan relacionada con el sufrimiento?
Y no estamos descubriendo nada al decir que las páginas más llenas de gloria acerca de la adoración siempre han salido de hombres y mujeres llenos de sufrimiento. David, los salmistas, Job, Ana, Isaías, el mismo Pablo. La Biblia y la historia nos muestran que cuanto más lejos parece estar Dios aparentemente para algunas personas, más se aferran a Él. Sus propias vidas nos enseñan que la mejor manera de vencer la lejanía o el presunto olvido de Dios es echándose en sus brazos. Y ese descansar en Dios no puede hacerse en los momentos más crueles de una manera superficial. No, cuando más lo necesita el ser humano, entrega su vida con todas las consecuencias en las manos de su Creador. Descansar en Dios no puede hacerse en los momentos más crueles de una manera superficial. Grábatelo muy bien eso. Por eso tenemos que entender claramente a través de la vida de Job. Ahora, escucha esto. Número 1, las lágrimas son las mejores notas, las mejores partituras para las obras maestras de la adoración, los mejores acordes. El amor profundo hacia Dios se demuestra en los momentos más difíciles, cuando no entendemos nada de lo que está ocurriendo, cuando la lógica impone olvidar o por lo menos dejar a un lado. El corazón ardiente de un hijo de Dios encuentra en la adoración a su Padre la razón de su propia existencia. No sabe hacer otra cosa que estar con Él. No tiene ningún otro lugar a donde ir o a donde encontrar consuelo, porque ha aprendido la lección de Job: aunque me mate, en Él esperaré. El sufrimiento prueba la verdadera adoración, porque solo los que aman profundamente al Señor, los verdaderos adoradores, pueden seguir deleitándose en Él en los momentos más difíciles. Isaías 61, 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí para conceder a los que lloran aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Cuando alabamos a Dios, Él desata nuestra tristeza, dice el Salmo 31. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, dice el Salmo 147, verso 3. Y Él mismo nos devuelve nuestra alabanza, bendiciendo nuestra vida con su presencia y su poder. Salmo 32, 7 dice: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Aunque no es este el lugar para hablar del sufrimiento, sí necesitamos recordar lo que significa en una relación, midiendo mejor las palabras en nuestra relación con Dios. En primer lugar, debemos recordar siempre que el Señor conoce y siente nuestro sufrimiento. Él no es insensible a las circunstancias de sus hijos. Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, Dios está involucrado en cada momento difícil de nuestra vida. Él no permanece al margen, apartado, ni siquiera toma una posición intelectual o fría delante de nuestras desgracias. Isaías 63, 9 dice: en todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Si Dios se compromete con nuestro dolor, nos acompaña en el sufrimiento y busca por decisión propia cargar con nuestras tristezas. Y lo hace
no solo con el dolor ocasionado por el pecado, como dice Isaías 53:4, que dice que Él llevó nuestros dolores, sino también con todo sufrimiento injusto. En la presencia del Padre, el Señor Jesús conserva en sus manos y su costado las cicatrices ocasionadas por nuestro dolor, una señal permanente que Dios no está lejano a los que lloran, todo lo contrario. El sufrimiento siempre debe acercarnos más a quien es capaz de comprender hasta lo sumo la razón de nuestro dolor. Nuestro Salvador Jesucristo es la imagen visible y eterna de la sensibilidad y el sufrimiento del Creador por el hombre. Y esta es la razón por la que siempre nuestras lágrimas nos acercan más a Dios. El salmista lo comprendió perfectamente cuando cantaba en el Salmo 141:2. Sea constante mi oración delante de ti como el incienso. Debemos aprender a refugiarnos en nuestro Dios y a dejar en su presencia todas las preguntas de nuestro corazón, como dice Salmo 16:1, porque Él es el único que puede sanarnos. Salmo 41:4, el único que conoce nuestra angustia. Salmo 31:7, y el consuelo de Dios viene para nosotros en forma de alabanza. Dice, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los suyos que están de duelo. Yo soy el que crea fruto de labios. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, yo lo sanaré. Isaías 57:18-19. De la misma manera, nuestro sufrimiento nos ayuda a comprender el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en la Biblia se nos enseña que completamos lo que falta al sufrimiento de Cristo en Colosenses 1:24, no está intentando explicar que la obra del Señor fue imperfecta o incompleta, no. Lo que nos quiere decir nuestro Dios es que a través de nuestro sufrimiento llegamos a comprender parte de lo que Él mismo sufrió en su humanidad y en su obra salvadora. De otra manera, siempre tendríamos el riesgo de creer que nuestra salvación fue algo sencillo y que el Señor Jesús, por el hecho de ser Dios, tenía la habilidad de esconder su dolor o al menos sufrir en menor cantidad. Pero nada de eso. Su misma perfección aumentaba su dolor y sufrimiento por nosotros. Nunca debemos olvidarlo. Y de la misma manera que en el caso de Job, nuestro sufrimiento, o mejor dicho, la manera en la que reaccionamos a nuestro sufrimiento, puede llevar a otras personas a conocer más profundamente al Señor. A nuestros hermanos les ayudamos y aprendemos a consolarlos al saber lo que ellos están pasando. Segunda de Corintios 1:4 dice, nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y también a los que todavía no conocen al Señor, les enseñamos con nuestro comportamiento que Él es lo único que merece la pena. Primera de Pedro 1:6-9 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seréis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, sea hallada que resulta en alabanza, en gloria y en honor y en la revelación de Jesucristo, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestra alma. Job, David, Ana y otros muchos demostraron con sus vidas lo que nosotros necesitamos aprender. Quiero ir concluyendo por hoy con esto. Mañana vamos a continuar, todavía falta ver varias cosas acerca de esto. Pero tenemos que aprender de los ejemplos que están en la palabra
que el sufrimiento siempre nos puede acercar más a nuestro Dios, que en la relación con Él se encuentra la fuente de consuelo y la razón de lo que no entendemos. Y en el último caso, nuestra vida siempre tendrá significado al reconocer que todo empieza y termina con el Creador. Esa es la verdadera razón del problema del sufrimiento. Salmo 118, verso 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Salmo 119, verso 175, dice: que viva mi alma y te alabe, y que tus juicios me ayuden. Salmo 69, 29 al 34. Yo estoy afligido y dolorido, tu liberación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré con cánticos el nombre de Dios, lo exaltaré con acciones de gracias. Lo verán los humildes y se alegrarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Cuando estamos sufriendo y adoramos a Dios, Él mismo responde a nuestra adoración, no solo acompañándonos, que siempre lo hace, sino también restaurando nuestra vida con su misma presencia. La alabanza a Dios es el medio que Él utiliza para vencer nuestra tristeza. Nunca lo olviden. Isaías 61:3 dice: para conceder a los que lloran corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Por eso nunca lo olvides, te quiero dejar con esto, porque mañana veremos el cuerpo de Cristo, el ejemplo de un verdadero adorador. Ay, estará hermoso. Pero hoy quiero dejarte con esto. Cuando tú y yo oramos, buscamos a Dios. Pero cuando adoramos, Dios nos busca a nosotros. No que sea más importante la adoración que la oración. No. Sino que tienen respuestas diferentes. Cuando tú y yo oramos, estamos buscando nuestra desesperación al Señor, y eso nos lleva a adorarle, y Él nos busca, porque siempre recuerda que el único tipo de personas que el Señor busca son verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Y yo estoy seguro que hoy los está encontrando en cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este ejemplo de la vida de Job. Job, adoración con el cuerpo. Señor, qué hermoso es estudiar su vida y darnos cuenta, Señor, de que Job, él cumplía lo que tú ahora nos dices en Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y él, a pesar de todo su sufrimiento, se postró en tierra y adoró. ¿Qué hubiésemos hecho cada uno de nosotros si hubiéramos pasado alguna de las pruebas que él padeció? Que en un día perdió todo, perdió todas sus posesiones, perdió su familia, sus hijos, sus hijas, incluso su cuerpo llagado y enfermo, y aún las palabras crueles de su esposa. Pero aún así él siguió adorándote con todo su ser. Que sea nuestro ejemplo hoy, Señor, para que podamos hacer lo mismo, Señor. Hoy ese es el día que tú hiciste, y nos alegraremos, nos gozaremos en él. Señor, y al ver estos ejemplos, nos damos cuenta de que muchas veces lo que pasamos nosotros no es más que un escalón para subir a esa posición a la cual nos has llamado, que es adorarte en espíritu y en verdad. Que cada situación, problema, enfermedad que se nos presenta es una oportunidad para adorarte con todo nuestro corazón, y que hoy sea ese día, que
Aprovechemos toda circunstancia que estemos pasando como un fuego para que encienda, Señor, el altar del sacrificio que somos nosotros mismos. Que sea esa leña que encienda el fuego de nuestra pasión por ti. Que cada problema tú lo tornes para bien, como dice tu palabra en Romanos 8:28, y que podamos ofrecernos en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra por lo que tú hiciste en el hospital de Valle, Señor, por lo que haces en el hospital de Salamanca y por lo que vas a hacer, Señor, en la vida de Lisset hoy, cuando esté sometida en el quirófano a esa operación, porque sabemos que el médico de médicos eres tú, Señor, y que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.